Lo que se necesita para superar toda incredulidad, nuestra fe. 60-07-29. Predicado el viernes 29 de julio de 1960 en la escuela secundaria Eisenhower en Yakima, Washington, 1 hora y 39 minutos, he esperado con ansias durante mucho tiempo esta gran y gloriosa oportunidad de venir a esta ciudad para ministrar a esta querida gente. En nuestros primeros días pioneros, cuando envié al señor Lindsay, tenía en mente a Yakima, y terminé en Spokane. Así que, de nuevo, envié a Yakima, pero de alguna manera me pasaron por alto y fui a otro lugar. Así que esta noche, esta es una larga espera. He esperado unos 10 o 12 años para venir a esta ciudad. Estoy muy feliz por la oportunidad, también, de que esta hermosa escuela lleve el nombre de nuestro amado presidente, Dwight Eisenhower. Y confío en que el Señor nos dará una abundancia sobreabundante, más allá de todo lo que pudiéramos hacer o pensar, en estos 10 días de servicio. Y deseamos que Dios, si es su gran plan, salve a cada persona perdida que hay en este país, aquí mismo, con motivos para ser salvada. Creo firmemente que la venida del Señor Jesús está cerca. Creo que vivimos a la sombra de su venida. Y quiero hacer todo lo posible para preparar a todos para ese gran evento profetizado, y que la gente ha esperado desde su partida. Vemos las condiciones que se están presentando, tanto en el mundo político como en el militar y en el religioso, y todas las señales apuntan a que la venida está cerca. Al ver a la Iglesia, en la minoría de creyentes espirituales, vemos que todo lo que él dijo está sucediendo. Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sabemos que nos esperan bombas de cualquier parte del mundo ahora mismo. No tienen que recurrir a las grandes naciones. Las pequeñas tienen los misiles para destruir el mundo cuando quieran. Y esos misiles están en manos de hombres pecadores. Y cada radar está esperando a que uno aparezca en su pantalla, y cuando lo haga, lo lanzarán. ¿Qué sucederá cuando todo esto suceda así? Me alegra tanto saber que el Señor Jesús es mi Salvador. Me alegra tanto. Me alegra tanto saber que hay decenas de miles de personas que sienten lo mismo que yo. Están esperando ese gran momento. 4 Solo conocemos la vida, como la conocemos, como humanos, porque nunca hemos sido nada más que humanos. Pero cuando nacemos de nuevo, hay una vida que viene de arriba, que entra en nosotros. He tenido el privilegio de viajar por muchas naciones, ver a mucha gente. En total, supongo, muchas veces alrededor del mundo. He estado casi cerca de todas las naciones del mundo, misionando. Y noto, cuando llego a una nación, lo extraño es que esa nación tiene cierto espíritu. El espíritu de esa nación parece ser como, dominar la nación. Vamos a Alemania, y no es como el espíritu que hay en Finlandia. Vamos a Finlandia. No es como el espíritu que hay en Australia. Y vas a Australia, no es como el espíritu que hay en Japón. Luego regresas a Estados Unidos, tiene el espíritu estadounidense. Donde quiera que vayas, encuentras un espíritu diferente. La gente vive diferente, actúa diferente. Pero he notado algo importante. Si envías a un alemán a Estados Unidos, pronto adoptará el espíritu estadounidense. Si envías a un estadounidense a Alemania, adoptará el espíritu alemán. Pero donde quiera que vayas, cuando encuentres cristianos nacidos de nuevo, todos son iguales, sin importar dónde estén. 5 Y he visto gente que viene a la reunión, como nuestra multitud más grande que jamás tuvimos fue de 500.000 en Bombay, y luego, creo, mi mayor llamado al altar, que jamás contabilizamos, fue en Durban, Sudáfrica. 30.000, en una tarde, de paganos entregaron sus corazones al Señor Jesús, al ver algo que sucedía en la plataforma. 10.000 musulmanes siguieron eso. Ahora bien, he notado, tomemos como ejemplo a los bosquimanos y a los miembros de tribus, que entran sin siquiera saber cuál es la mano derecha y la izquierda. No llevan ropa. No saben ni una palabra de inglés. No conocen nada más que su idioma tribal. Pero cuando reciben el Espíritu Santo, actúan y hacen exactamente lo mismo que tú cuando recibes el Espíritu Santo, simplemente actúan de la misma manera, exactamente igual. Esto demuestra que Dios es universal. Dios es omnipresente, omnisciente, infinito, y obra de la misma manera con todo su pueblo. 6 Y todo ser humano, sin importar su color, ni su tamaño, ni su color, todos son de una misma sangre. Dios creó a todas las naciones, una sola sangre. Alemanes, suizos, africanos, todos pueden darse una transfusión de sangre. El color de nuestra piel y nuestro tamaño no tienen nada que ver.
Pero cada ser humano tiene un pequeño compartimento en su corazón, donde ni siquiera hay una célula sanguínea. Hace muchos años, los críticos solían decir, Dios cometió un terrible error cuando dijo, como el hombre piensa en su corazón, porque no tiene facultades mentales en el corazón para pensar. Pero hace 2 años, creo que fue, cuando estaba en una reunión en Chicago, aparecieron grandes titulares en los periódicos diciendo que habían descubierto, la ciencia, que el hombre sí tiene una facultad mental en su corazón, que hay un pequeño compartimento en el corazón humano, que no está en el corazón animal. Lo han encontrado en investigaciones sobre el corazón, y dicen que es el lugar donde reside el alma. Así que, después de todo, Dios tenía razón cuando dijo, como el hombre piensa en su corazón. Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Pero su corazón no está contigo. Hechos 17, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les predestinó el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. 7 Ahora bien, razonamos con la mente, pero el corazón no razona. El corazón simplemente cree. Miramos con los ojos, pero vemos con el corazón. Miras. Tomas algo complicado y dices, simplemente no lo veo. Quieres decir que no lo entiendes. Tu comprensión viene de tu corazón. Tienes tu comprensión. Ahora bien, muchas veces, sé que todos los cristianos lo saben, la gente piensa, bueno, simplemente no puede suceder, pero aún así, en mi corazón hay algo que me dice que va a suceder. ¿Han tenido alguna vez esa experiencia, cristianos? Claro que sí. Ese es el pensamiento interior del hombre. Derriba la razón. No tiene nada que ver con el razonamiento, porque Dios, las palabras no deben razonarse. No podemos razonar para descubrir a Dios. Dios nunca se conoce por la ciencia, nunca se conoce por las facultades mentales. Dios solo se conoce por la fe. El conocimiento nunca llevará a un hombre a Dios. El conocimiento lo aleja de Dios. 8 Ahí es donde comenzó todo en el jardín del Edén. Había 2 árboles. Uno era el árbol de la vida y el otro, el árbol del conocimiento. El hombre dio su primer mordisco al árbol del conocimiento. Se separó del árbol de la vida. Y cada vez que muerde el árbol del conocimiento, se aleja cada vez más del árbol de la vida, porque empieza a creer que sabe cómo razonar. No se puede razonar con Dios. Hay que volver al sencillo árbol de la vida y permanecer allí, comiendo del fruto de la vida. Para eso estamos aquí. Para llevar el ministerio que el Señor me ha dado a ustedes aquí en Yakima. Muchos de ustedes asistieron a reuniones en otros lugares, pero para esta ciudad, quizás haya muchos aquí esta semana que nunca han asistido a las reuniones. Génesis 2, 9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 9 Ahora bien, muchas veces la gente dice, hermano Branham, usted destaca la sanidad divina. No, eso está mal. Yo destaco a Jesucristo. La sanidad divina es algo menor, y nunca se puede dar importancia a algo menor. Y Cristo es nuestro tema principal. Entonces creemos que Cristo, Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y ahora está sentado a la diestra de la majestad de Dios, siendo sumo sacerdote, para interceder por nuestra profesión. Esperamos, aguardamos que Él deje la gloria algún día para regresar a la tierra a resucitar a los muertos y trasladar a los vivos a un cuerpo glorificado para ser arrebatados en el cielo, para vivir con Él por 3 años y medio, durante el período de la tribulación, y regresar a una tierra purificada para vivir 1000 años aquí en la tierra con su iglesia, y estar para siempre con Él, cuando se siente en el trono de David. Ahora, esperamos ese gran momento. 1 Corintios 15, 3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 4 Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hebreos 8, 1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. 10 Entonces nuestro tema en la caverna, en nuestros servicios es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo. Ahora, creemos que Él es el mismo en cada principio. Ahora, Hebreos 13, 8, es nuestro tema. No lo olviden ahora, durante las reuniones. Si algo surge inapropiado, aférrense a esa escritura y llévenlo de vuelta a la escritura. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Ahora, no podemos negar las escrituras, porque Jesús dijo que toda la escritura, que conocemos, es dada por inspiración, y los cielos y la tierra pasarán, pero ninguna escritura pasará jamás, porque es la palabra de Dios. Ahora, creemos que Dios puede hacer cosas que Él no ha escrito en su palabra. Pero nos gusta quedarnos solo con lo que Él ha escrito, entonces sabemos que estamos seguros, si simplemente se quedan con lo que Él ha escrito en la palabra. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 2 Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 11. Ahora bien, durante estos 10 días, si Dios nos permite continuar, puede que vean algunas cosas que les parezcan irrazonables. Pero si les parece una pequeña duda, al hablar siempre me mantendré fiel a las promesas de Dios. Eso nos basta. Si nos atenemos a sus promesas, si Dios confirma todas sus promesas, eso es suficiente. ¿No lo creen? Eso es suficiente, si Dios se atiene a su promesa. Porque creo que vivimos en una época en la que ocurren cosas misteriosas, que continuarán y se complicarán, porque sabemos que Janés y Jambres se levantarán en los últimos días para resistir a Moisés y a Aarón, como dice la Biblia, y algunas imitaciones para fingir que es algo que no es. Pero la palabra de Dios siempre es la verdad. Siempre me aferro a eso, a que la palabra de Dios siempre es eternamente verdadera. Y la palabra de nadie, o nadie es mejor que su palabra. Si no cumplo mi palabra, no valgo mucho. Y si Dios no cumple su palabra, no es Dios. Pero si Dios cumple su palabra, siempre seguirá siendo Dios. Para ser Dios, tiene que cumplir su palabra. Verán, tiene que cumplir su palabra. 2 Timoteo 3, 8. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 12. Y ahora, sobre esto, probablemente esta noche, me gustaría hablarles un momento para familiarizarme con el auditorio, con la gente, y prepararme para los servicios que se avecinan. Como mencioné hace unos momentos, no intentamos especializarnos en la sanidad divina. Sin embargo, enseñamos que es una de las verdades bíblicas. Que Jesucristo fue herido por nuestra transgresión y por sus llagas fuimos sanados. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 13. Ahora bien, todas las bendiciones redentoras para nosotros, la raza humana, fueron pagadas en el Calvario cuando Jesús murió por nosotros. Creemos que la obra y el plan completo de Dios, cada bendición redentora, se completó en el Calvario, que todas las promesas de Dios se hicieron posibles para todo ser humano que las aceptara, cuando Jesús murió para justificar al ser humano ante Dios en el Calvario. Creo que todo hombre del mundo fue salvo cuando Jesús murió en el Calvario. Todo enfermo del mundo fue sanado cuando Jesús murió en el Calvario. Pero ahora es una obra terminada. Ahora bien, lo que debemos hacer es lograr que la gente la vea y la acepte. Por lo tanto, la sanidad divina no se basa en algo mágico que alguien tenga en sus manos, ni en un aceite santo, ni en agua que rocíe sobre la gente. No creo en esas cosas. Creo que la sangre de Jesucristo es suficiente para todo lo que necesitamos. Y creo que es algo por lo que ya se pagó. 14. Ahora bien, la forma inicial y original de recibir cualquier bendición redentora es escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, como predican los ministros. Si fuéramos tú y yo, eso sería suficiente. Si la gente no quisiera creernos, ¿por qué simplemente los dejábamos seguir? Pero Dios es tan bueno y misericordioso, que después de todo eso envió su palabra, luego envió dones a la iglesia. Todos lo creemos. 1 Corintios 12, hay 9 dones espirituales en la iglesia. Están en cada cuerpo local, no deberían estar en cada cuerpo local. Los dones de sanidad, los dones de sabiduría, los dones de conocimiento, los dones de, todos estos otros dones están en la iglesia. 9 dones espirituales diferentes están en cada cuerpo local. Luego, Dios tiene dones que ha previsto para cada época y los ha colocado en la iglesia. Ahora, descubrimos que hay 5 de esos dones. El primero de ellos son los misioneros o apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. La palabra misionero significa enviado.
Se envía un misionero y se envía un apóstol. Dios envía a su misionero. Dios envía a sus apóstoles. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 1 Corintios 12, 8. Porque a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Primero están los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Esos 5 dones dados por Dios en la iglesia. Así que cada uno de ustedes, que tiene un pastor piadoso, tiene un don de Dios en su iglesia. Un pastor. Pastor significa un pastor, para cuidar del rebaño, para enseñarles la palabra de Dios. Luego, estos otros 9 dones espirituales deben operar en la iglesia para mantenerla limpia. Como en el caso de Ananías y Zafira, entre otros, el Espíritu de Dios se levanta y llama a alguien, le dice que está viviendo mal y reprende ese pecado abiertamente. Y para eso está el Espíritu Santo en la iglesia. Para mantenerla limpia y lista para la venida del Señor. Creemos eso. Hechos 5, 3. Entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo, y sustrajeras del precio de la heredad? 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros. 16. Ahora bien, existen otros dones que llegan a la iglesia. Después del pastor, vienen los evangelistas, los maestros, los profetas y los apóstoles. Todos ellos, trabajando en conjunto con los dones, mantienen a la iglesia perfeccionada, limpia y lista para la venida del Señor. Y si esta era se duerme, esperando en el Señor, la segunda era de la iglesia se duerme, incluso hasta la 7ª vigilia, no importa cuántas eras se duerman, todas resucitarán a la venida del Señor y serán arrebatadas junto con los que estén vivos y queden para recibir al Señor en el aire. Y esperamos ese día glorioso, y creo que si Dios nos ayuda antes de que termine la semana, veremos con más claridad que nunca. Espero que mis ojos también estén abiertos a muchas cosas, porque estoy aquí para aprender como todos nosotros. Estoy aquí para aprender de ustedes algo que me ayude. Mucha gente piensa que el evangelista no necesita ayuda. Se equivocan. Necesita más ayuda que toda la congregación, porque se interpone entre el enemigo y la congregación. 1 Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 17. Ahora bien, siendo un desconocido para ustedes, pensé en explicarles esto para que sepan que podemos comenzar y tener una gran reunión en esta zona. Y creo y confío en Dios que, después de este servicio, todas las iglesias de la zona estarán repletas de nuevos miembros, se convertirán y serán acogidas. Confío en que, gracias a ello, un avivamiento tradicional se extenderá por este valle, que hará que personas de todo el país acudan en busca de Dios. Así que, al regresar a Estados Unidos, encuentro un pueblo hambriento, después de todas las grandes reuniones y eventos que hemos tenido por todo el país. Hemos tenido grandes hombres en nuestra nación. Billy Graham, Oral Roberts y muchos de esos grandes guerreros de la fe, grandes hombres, amigos míos. Y sé que son buenos hombres, llenos del Espíritu de Dios y maestros maravillosos. 18. Y yo mismo soy más bien analfabeto. No tengo educación. Lo siento. No recibí la educación que merecía. Crecí en una familia pobre de 10 hijos, y yo era el mayor. Tuve que trabajar para mantener a la familia. Pero de alguna manera, Dios, en su sabia providencia, consideró oportuno, mucho antes de que yo supiera nada al respecto, ponerme un pequeño lugar con ustedes. Y a eso quiero servir con todo mi corazón, ser su hermano. Y no vendría aquí, de ninguna manera, a causar problemas ni fricciones en la iglesia, sino a intentar disipar las fricciones y unir al cuerpo de Cristo, y hacernos saber que todos somos hermanos, que estamos todos juntos. Cuando salgo de mi propia iglesia bautista para ministrar entre los pentecostales, que creen en el mensaje que me trajo el ángel del Señor, y descubrí que eran tan malos como los bautistas. Tenían muchas organizaciones diferentes.
Y encontré grandes y excelentes hermanos en cada una de ellas. Así que no podría decir esta noche que pertenezco a las asambleas ni a la Iglesia de Dios, y sin embargo, sí pertenezco a ellas, porque no solo me uní a sus filas, sino que nací en ellas como hermano, cuando recibí el Espíritu Santo. Y he tratado de mantenerme firme en la brecha y decir a ambos bandos: no discutan, hermanos. Somos hermanos. Amemos al Señor y avancemos unidos. Soy de Kentucky de nacimiento, y todos saben cuál es el emblema de Kentucky, o su lema. Una mano cruzada, como esta. Juntos nos mantenemos firmes, y divididos caeremos. Así que no queremos iglesias divididas. Queremos permanecer unidos. Aunque podamos discrepar, son solo detalles técnicos. Creamos en los principios fundamentales. Jesús murió para salvarnos a todos. Nos dio a todos el nuevo nacimiento. Y esperamos su venida y disfrutamos de los atributos de su muerte hasta que Él venga. Eso es todo. Disfrutamos de la sanidad divina, de la presencia del Espíritu Santo. Y si Jesucristo es el mismo, Dios me perdone por decir si lo es. Es un sacrilegio decirlo, pero es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque la palabra dice que es el mismo. Entonces, si es el mismo, ¿cómo actuaría si estuviera aquí en la tierra hoy? Actuaría igual que ayer, si es el mismo. ¿Lo creen todos? Sí, lo creerían. Si Él actuara igual, haría las mismas obras que ayer. ¿Lo creen? 20 Ahora bien, la Escritura dice, Jesús mismo dijo en San Juan 14, 7. El que oye mi palabra, no, las obras que yo hago, las hará, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y la traducción al español dice, hará cosas mayores que estas, porque yo voy al Padre. Pero si consideramos la traducción original, que decía, hará más. Ahora bien, nadie podría hacer más que él, porque resucitó a los muertos, detuvo la naturaleza y simplemente lo hizo todo. Pero lo que dijo fue, un poco y el mundo no me verá más. Esa palabra es cosmos, que significa el orden mundial. No me verá más, pero vosotros la iglesia me veréis, porque yo y yo es un pronombre personal, lo sabemos, estaré con vosotros, incluso dijo en vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué significaba entonces? Dios podía manifestarse a través de un hombre, su Hijo llamado Jesús. Ahora bien, Dios toma el espíritu de ese Jesús y lo infunde en sus hijos, que han sido adoptados por Jesucristo, y manifiesta el mismo espíritu y el mismo poder en el mundo que nos rodea. Ese es Dios en nosotros, Emmanuel en nosotros. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 5, 24, de cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 14, 12, de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hemos sido limpiados por la sangre de Jesús, y creo en la religión pura y absoluta del Espíritu Santo y en la santidad. Creo que un hombre limpio de una vida de pecado, deja de beber, mentir, robar y todo lo demás. Creo que vive para Dios, porque el Espíritu en él es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu lo guía a la justicia y la santidad, para que Dios pueda vivir en él y hacer su voluntad en él. Ahora bien, solo habría una diferencia que impediría que Jesús fuera el mismo que caminó por Galilea, para estar aquí con nosotros esta noche en cada uno de nosotros. Recuerden, el Jesús del que hablo es la tercera persona, que es el Espíritu Santo, que está en nosotros, Dios en nosotros. 22 Cuando el Hijo de Dios, Dios vivió una vez en una columna de fuego, guiando a los hijos de Israel. Luego descendió y habitó en un hombre, su propio Hijo, un cuerpo creado. Luego se acercó un poco más a nosotros. Luego tuvo que sacrificar ese cuerpo para romper esa célula sanguínea virginal, para purificar la iglesia y poder vivir en el corazón de todos los que aceptaran esa sangre para la purificación, dice Pablo, para poder entrar en sus corazones por el Espíritu Santo. Entonces, ese es Dios obrando en nosotros. Ahora bien, el cuerpo corporal de Jesús no puede estar aquí esta noche. Podría venir. Sería una gran hora, ¿no? Si el cuerpo corporal del Señor Jesús, que está sentado a la diestra de Dios esta noche, descendiera del cielo y viniera a la tierra, no necesitaríamos más servicios de sanidad ni predicación. Todo habría terminado entonces. ¿Cuándo vendrá? No lo sé. No creo que nadie lo sepa, porque Jesús dijo que no vendrían.
Pero él dijo que cuando viera señales como las que vemos hoy, sabríamos que el tiempo estaba a las puertas. Marcos 13, 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. 23. Ahora, él prometió lo que haría, lo cual explicaré más adelante en los mensajes. El pensamiento de esta noche es, prepararse, simplemente tantear a la audiencia. Tenemos 10 noches, y muchas veces la gente, si no te apresuras a hacer algo, sin saber qué estás haciendo, lo primero que haces es encontrarte confundido. Pero si entras en la fila, sabes exactamente qué esperar, entonces sabes cómo recibir tu sanidad. ¿Cuántas veces la gente lidia con cáncer, tumor o algún crecimiento, maligno o no maligno? Muchas veces no logran su sanidad después de haberla recibido una vez. 24. Ahora bien, un crecimiento es una multiplicación de células. Eso es lo mismo que tú. Una multiplicación de células. Sabes de dónde viene tu vida, porque fue a través del santo matrimonio. Y nos damos cuenta de que la mujer no tiene la hemoglobina. Proviene del hombre. Y el hombre produce la célula sanguínea. Ahora bien, muchos de ustedes son agricultores, y tienen gallinas, miren el jardín y vean pájaros, y los pájaros, una madre pájaro puede construir su nido y ponerlo lleno de huevos, y puede cuidarlos, y tratarlos tan bien como puede, y morirse de hambre hasta estar tan pobre que apenas puede levantarse del nido, volteando los huevos con reverencia cada pocos minutos, para que eclosionen, manteniéndolos calientes, privándose de todo el alimento y las cosas que debería tener para construir su propio cuerpo. Es leal a esos huevos. Pero si esa madre pájaro no ha estado con el hombre, esos huevos nunca eclosionarán. Se pudrirán en el nido. Una gallina, tus pollitos pueden poner un huevo, la gallina también. Puede echarse encima de ellos de la misma manera, y nunca eclosionará a menos que haya estado con el macho. 25. Ahora, eso es lo que pienso de la iglesia hoy. No importa cuántos miembros tengamos, ni cuánto los tratemos con cariño, si no han estado con su pareja, Jesucristo, ni han nacido de nuevo, nunca podrán creer en la sanidad divina ni en nada más. Es un nido lleno de huevos podridos. Es mejor limpiar el nido y empezar de cero. Si alguna vez han necesitado una limpieza de nido, es ahora mismo en Estados Unidos. Es cierto. Por error, hemos traído a mucha gente y la hemos inscrito en la iglesia, lo cual está bien. Prefiero que estén en la iglesia que en la calle, pero aún así, lo que necesitamos es un avivamiento. Un avivamiento no se trata tanto de traer nuevos miembros, sino de revivir lo que ya se tiene. Igual que el mar de aquí. El otro día me senté en la orilla, y ayer me llevaron a pescar, después de un día libre, y vi ese mar embravecido agitar las olas. Pensé, ¿por qué estás tan molesto? ¿Por qué agitas las olas? Pensé, no tiene ni una gota más de agua que cuando está en calma. Así es. Tenía la misma cantidad de agua. No más. ¿Pero para qué agitas las olas? Pensé, es un avivamiento. ¿Qué hace? Sacudir toda la basura del agua en la orilla. Así es. Así que eso es lo que la iglesia necesita hoy. Un avivamiento, para sacudirnos toda la incredulidad hasta que podamos estar limpios. ¿No lo creen? Lo que quiero decir con pecado es incredulidad. Sabemos que el único pecado que existe es la incredulidad. Creemos eso. El que no cree ya está condenado. Juan 3, 18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como dije hace un tiempo, predicando en una iglesia metodista, dije, fumar cigarrillos, beber whisky, cometer adulterio, mentir, robar, eso no es pecado. Y una preciosa y querida hermanita sentada allí, con uno de esos pequeños cuellos redondos, y que había enseñado santidad toda su vida, me dijo, te ruego que me digas qué es pecado. Me acerqué a ella y le dije, el pecado es incredulidad. Haces esas cosas porque no crees. El que cree en el Señor no las haría. Ha pasado de muerte a vida. Jesús dijo en San Juan 5, 24. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y solo hay una forma de vida eterna, y es el Espíritu Santo, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Ah, me gusta eso, ¿no? El que cree, Juan 5, 24, de cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 27. Ahora, nosotros, siempre la reunión produce las tres clases de personas. Incrédulos, falsos creyentes y creyentes. Hemos tenido eso siempre lo hemos tenido, y siempre lo tendremos.
Y entonces, queremos que el incrédulo se convierta en creyente, y que el falso creyente sea un verdadero creyente. ¿Por qué aceptaríamos un sustituto cuando los cielos están llenos de lo real? ¿Por qué queremos algo tan ficticio y todo, algo, un montón de emoción o lo que sea? Ahora recuerden, creo que el Espíritu Santo tiene muchas emociones. Cualquier cosa, puedo probarles que cualquier cosa que no tenga vida está muerta. Entonces, si la iglesia no tiene un poco de vida, hay algo mal con la iglesia. Necesita una resurrección. Entonces, creo que tenemos que tener emoción. Veo que estamos en una cancha de baloncesto. Ahora, muchos de ustedes, los niños aquí, van a la escuela, y le agradezco a Dios por esta hermosa escuela. Creo que es la escuela más hermosa en la que he estado. He estado en muchos auditorios. Pero aquí, ¿qué pasaría si tuvieras un partido de baloncesto y tu equipo ganara? Vaya. Te sentaras en el balcón. Dirías, ese fue el partido más aburrido al que he asistido. Claro que sí. Bueno, si nuestro maestro está ganando una pelea, te digo que podemos reírnos un poco de vez en cuando. Hazle saber que apreciamos la victoria que nos ha dado. Así es. Así que no queremos que sea una reunión muerta, una iglesia muerta. La queremos viva, con el Espíritu de Dios obrando de una manera sensata y evangélica, realizando grandes señales y prodigios, y mostrando las señales del Mesías entre nosotros. 28 Mientras Israel viajaba de Egipto a la tierra prometida, durante su viaje, Balaam no se imaginaba que se oía la voz de un rey en el campamento. Olvidó ver la roca herida, la serpiente de bronce y el grito de triunfo del rey. Eso es lo que queremos esta noche. Tenemos una roca herida en el campamento. ¿Lo creen? Esa es la roca, Cristo Jesús. Él fue herido, como la roca, en el desierto por la vara de juicio de Dios, y cargó con nuestros juicios. Así como ese pueblo que perecía fue rejuvenecido y recibió nueva vida del agua que proviene de la roca, también lo es la iglesia. Cada vez que habla a la roca, fluye agua nueva, nueva vida y revive. Luego, él hizo que una serpiente de bronce expiara todos los pecados que cometieron, unas aguas de separación creadas fuera del campamento para separar al incrédulo de su incredulidad. Tenían todo eso, y en medio de todo, se oía un grito de triunfo del rey en el campamento constantemente. Así que, esta noche, nos ponemos en camino y sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Números 19, 9 Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Y serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel como agua de purificación. Es expiación por el pecado. Números 23, 21 No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. 29 Ahora, intentaremos cada noche dejarte salir, creo que empezamos esta noche sobre las 8:30, y quizá mañana por la noche empecemos un poco antes. Y luego mañana por la noche quiero profundizar en un tema contigo sobre la sanidad divina, para que lo entiendas completamente. Hay una pequeña cosa que quiero recalcar aquí, donde si la olvido mañana por la noche, tomemos por ejemplo un crecimiento, un tumor, cáncer, lo que sea. ¿Cómo empezó? Como mi mano aquí, no tengo nada en mi mano ahora. Algún día podría haber un crecimiento, cáncer, lo que sea, un tumor. ¿Qué es ese crecimiento? En algún lugar hay otro pequeño germen que entra y empieza a desarrollar células, y es una multiplicación de células. Así como comenzaste en el vientre de tu madre, empiezas a crecer hasta convertirte en un ser humano. Un perro nace de un perro, un pollo de un pollo, y así sucesivamente. Pero un tumor, un cáncer o cualquiera de esos crecimientos no tienen una forma definida, porque no están hechos a imagen de un ser humano. Algunos tienen piernas, otros son redondos como panqueques, y otros oblongos, más. ¿Qué son? Son demonios. Jesús los llamó diablos. ¿Tenía razón? Sin duda. Porque la palabra diablo significa torturador, cáncer, tumor y enfermedades que te atormentan. 30 Ahora, la última comisión que Jesús dio a su iglesia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Lo creen? Echarán fuera demonios. Entonces, ¿qué pasaba si la vida abandonaba ese tumor? Lo llamaremos tumor o cáncer. Es el mayor asesino. Ahora bien, si la vida abandona ese cáncer inmediatamente, ¿qué pasa cuando la vida te abandona? Durante el primer día, más o menos, tu cuerpo se encoge. ¿Cuántos cazadores hay aquí cazando ciervos y otros animales? Muy bien.
Ahora bien, si matas un ciervo hoy, dices, o eres carnicero o lo que quieras ser, incluso un enterrador, dices. Este cuerpo puesto en la báscula pesa 250 kilos. Ten cuidado con lo que les dices a los chicos ahora, cuando los peses por la mañana. Serán kilos más ligeros. Lo sabes, ¿verdad? Se encogerá muchísimo de la noche a la mañana. El cuerpo humano hace lo mismo. Cualquier conjunto de células hace lo mismo, porque se está secando. Ahora, déjalo ahí unos 3 o 4 días al sol. Luego recógelo. Deja que un perrito sea atropellado en la calle y déjalo ahí 3 o 4 días bajo ese sol abrasador. Mira lo que pasa. Casi duplicará su tamaño. Entonces pesará más que nunca. Marcos 16, 15 y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 31 Ahora bien, como un hombre, cuando este espíritu, mira, no estamos tratando con ese crecimiento. De eso se ocupa el médico. El médico se ocupa de lo que puede sentir o ver. Puede trabajar con 2 de sus 5 sentidos, el tacto o la vista. Ahora, siente el crecimiento. Lo opera, lo observa y lo extrae. Ahora bien, si queda un trozo de raíz, simplemente sigue creciendo. 32 Ahora bien, en la sanidad divina no nos ocupamos de ese crecimiento en absoluto. Nos ocupamos de la vida que está en ese crecimiento, del diablo mismo, esa vida. Luego, cuando esa vida sale, inmediatamente, o en unas pocas horas, el paciente empieza a sentir alivio, a sentirse bien, y a testificar. Normalmente, después de unos 3 o 4 días, me voy de la ciudad. Pues bien, la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos. Trae de vuelta 7 demonios peores que él. Y si el buen hombre de la casa no está ahí para protegerlo, ese demonio volverá de inmediato, y el estado final de ese hombre será 8 veces mayor que al principio. Tendrá 7 cosas más diferentes. Ahora bien, tenemos que creer eso, porque Dios lo dijo, y esa es su palabra. Simplemente tenemos que trabajar nuestro mensaje a partir de eso. Esa es la verdad, porque es la palabra de Dios. Ahora, si la gente corre a la iglesia, y quizás después de 3 noches de reunión, acuden a orar por ellos. Oh, sané. Me siento mucho mejor. Se levanta de la camilla, camina a casa, unas 3, o unas 72 horas, la corrupción se instala, y la mortificación empieza a crecer, y entonces dicen: oh, perdí mi sanidad. Oh, perdí mi sanidad. Esa es la mejor señal del mundo de que has recibido tu sanidad. Esa es la señal de que la tienes, no de que la has perdido. Y hay cosas pequeñas y sencillas como esas que la iglesia debe aprender a controlar. No dejes que ningún incrédulo, en cuanto dices: oh, la perdí, así de rápido, Satanás regresa. Así es. Entonces estás peor que nunca. Mateo 12, 43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. 33 Y esa es la razón por la que mis reuniones nunca han tenido tiempo suficiente para explicarlo, reunirme con la gente y contárselo. Y algún día, si Dios quiere, conseguiré una carpa grande y me mudaré a algún lugar donde pueda quedarme 3 o 4 semanas seguidas, o 5, simplemente, dejar que ese paciente regrese y demostrarles que la enfermedad se ha ido, porque Dios no hace acepción de personas. Quien sana a un hombre con cáncer sanará a otro hombre con cáncer, si viene con la misma actitud, con la misma base, porque, tomarías a tus hijos, los sentarías a la mesa, y cada uno de ellos con hambre, y les dirías: puedes tomar un vaso de leche para no morir. Pero tú, John, no puedes. Joe sí. No harías eso. Piensas tanto en John como en Joe, si son buenos padres. Pues bien, si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial sabrá dar buenas dádivas a los suyos? Así que, como ven, todos podemos sanar. Mateo 7, 11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? 34 Y he visto tanto que hacer, les digo, amigos, que sé que Dios todo lo puede. He visto lepra en su etapa final, sanada. He visto personas tengo testimonios médicos de personas que han estado muertas, examinadas por los médicos, muertas, resucitadas, por fe, simplemente creyéndolo.
y una madrecita se para junto a su bebé, y lo ve volver a la vida después de, murió esa mañana a las 9 en punto, y esto era casi las 10:30 de esa noche, hace poco, allá en México. Dije, no digan eso. Que lo firme el médico, así que cuando hacemos una declaración, tiene que estar respaldada. Que sea verdad. No permitimos que se publique, porque ya saben a qué me refiero. Grandes cosas, porque, ya saben, los estadounidenses buscamos grandes cosas, mucho ruido, mucho Hollywood. Que Dios nos ayude a alejarnos de eso y volver al Evangelio. Así es. Estoy harto de la evangelización de Hollywood y de ver a millones morir allá sin conocer a Cristo en absoluto. Es repugnante. ¿Qué contrario a Dios es eso? Elías, el viento fuerte no lo atrajo. El trueno no lo atrajo. El terremoto no lo atrajo. Pero cuando oyó una voz apacible y delicada, el profeta se cubrió el rostro y salió. Eso fue lo que atrajo su atención. Y hermano y hermana, escuchemos esta semana esa voz apacible y delicada. 35 Ahora, antes de acercarnos a su palabra para leerla, inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Ahora, Padre Dios, nos acercamos a tu palabra en el nombre del Señor Jesús, porque prometiste que si pidiéramos algo en su nombre, lo recibiríamos. Y estamos seguros de que tu palabra es verdadera, porque hemos venido a esta pequeña y amable ciudad que nos ha invitado. Y todos estos excelentes siervos tuyos, reunidos aquí, y estos preciosos hermanos ministros aquí atrás, detrás de mí para orar, velando por su rebaño, aquí afuera, pastores leales. Cuánto te agradezco por eso, Padre. Y muchas ovejas enfermas esperan la hora de que las liberes. Ya no pueden más, Señor. El médico ha recaído en muchas de ellas, tal vez porque su corazón está demasiado mal para funcionar más, el cáncer las va a matar. Y el médico ha hecho todo lo que sabe hacer. Estamos agradecidos por él y por el conocimiento que le has dado. 36 Pero ahora, Padre, hay otro paso que podemos dar. Y por eso estamos aquí. Algunos están aquí con almas enfermas de pecado. Desconocen el gozo de servirte, Señor, y de conocerte como un amigo personal que camina contigo por la calle, viaja contigo en el auto, te habla en el aposento secreto, come contigo en la mesa. Oh Dios, permite que Jesús se convierta en un amigo personal, un miembro más de la familia, en cada hogar de esta ciudad, en toda la región. Concédelo, Señor. 37 Oramos ahora para que bendigas nuestros débiles esfuerzos al presentar el Evangelio a nuestros queridos amigos. Y, Señor, ayúdame, soy yo quien necesita ayuda. Y si dijera o intentara decir algo contrario a tu voluntad o a tu palabra, entonces, Padre, tú sigues siendo el mismo Dios que pudo cerrar la boca del león en el foso con Daniel, también podrías cerrar la mía. Y te pido que no me permitas decir nada que no sea para la edificación de tu iglesia y de tu pueblo. Y que cada enfermo sane. Que cada perdido sea salvo, que cada descarriado vuelva a la comunión. Bendice tu palabra al leerla esta noche para este breve texto, que prepare un tiempo real en tus siervos en estas próximas noches. Y al terminar el servicio, inclinaremos humildemente nuestros rostros y corazones ante ti, y te daremos toda la alabanza y la gloria. Porque lo pedimos en el nombre de tu querido y amado Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Daniel 6:22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Por cuanto delante de él se halló en mi inocencia, y también delante de ti, oh Rey, ningún mal he hecho. 38 Ahora bien, para quienes suelen llevar un registro de los textos, o de los pasajes, quiero que esta noche lean un Juan, capítulo 5, versículo 4, solo para leer algunas palabras. Necesito un breve texto para contextualizar. 39 Y mientras se dan la vuelta, les diré que, las noches que oramos por los enfermos, para mantener el orden, los chicos estarán aquí aproximadamente una hora antes del servicio para repartir estampitas de oración a quien las desee. Las llevarán ante la gente, las mezclarán, las bajarán y se las darán a quien las desee. Las estampitas se usarán esa noche. No las traigan ni se las den a nadie más. Ya han escuchado las instrucciones. Ustedes son quienes reciben la estampita. Luego, si tienen algún amigo que quiera una estampita, pídanle que se acerque y escuche las instrucciones, ya que el señor Borders y los demás les darán instrucciones, junto con los ministros, etc. Las estampitas de oración son incansables. Deben entregarse a cada uno, y luego llamarán por número para que suban a la plataforma. Así, nadie sabrá dónde empezará la fila de oración, nadie sabrá qué estampitas, digan. Denme la estampita número 1. Bueno, si tuviéramos el número 1, podríamos empezar desde el 15.
40 porque intenté esto, lo intentamos sin tarjetas de oración, y hablas de una confusión. Esto sí que sería un escenario. Y luego, luego lo intentamos. Luego intenté enviar 100 tarjetas de oración a cada pastor colaborador. Y entonces el primer pastor consiguió que entrara su grupo, los demás no las consiguieron mientras la reunión estaba en marcha, porque el tiempo nos permitió superar eso, y esas filas lentas, porque no las dejamos pasar hasta que estamos seguros de que todo está bien. Así que creo que así es como se desea. ¿Es cierto? Y luego, muchas veces hay 50 sanados ahí fuera, cuando hay uno sanado en la plataforma. Así que eso no importa demasiado. Y el Espíritu Santo se extiende por la audiencia, como veremos más adelante, y se sana de todos modos. Pero las tarjetas, 41 entonces, lo que hicimos, no pudimos hacerlo, porque el primer pastor consiguió unas 100 tarjetas para la reunión de 3 noches. Eso lo resolvió. Luego, la siguiente vez, yo iba a repartir tarjetas de oración, y decía, como este niño, que venga a contar, y donde se detenga, empezaremos desde ahí. Créanlo o no, mamá le había puesto la tarjeta al niño. Así que seguimos siendo humanos, lo sabemos, y tuvimos quejas al respecto. Luego pillé a un tipo en mis reuniones vendiendo tarjetas de oración, asegurándole a alguien que entraría en la fila de oración. Una noche, lo liquidé. Así que le pedí a mi propio hijo que repartiera tarjetas de oración, y sabía que eso no le pasaría. Y luego, lo arreglé para que la gente supiera que él no sabría dónde empezaría la fila de oración. Él trae las tarjetas de oración ante la gente, las mezcla y te las entrega directamente, donde quieras. Así que él mismo no lo sabe. Nadie más lo sabe. Y luego, cuando llego a la reunión, las dejo donde el Espíritu Santo, lo he hecho muchas veces. Cuento cuántos hay en esta fila, quito esta fila, la divido entre aquella, y así sucesivamente. O simplemente donde el Espíritu Santo me guía a empezar, ahí es donde empezamos. Pero antes de que terminen los servicios, siempre oramos por todos los que vienen a la reunión. Siempre lo conseguimos. 42 También queremos informarle que no pretendemos decir, el evangelista está aquí. Él es quien va a sanar. Le informamos que su pastor es un hombre de Dios, con la misma autoridad para orar por los enfermos que yo o cualquier otra persona. Yo, Oral Roberts, Tommy Osborne o cualquiera de los hombres que están hoy orando por los enfermos. Su pastor tiene la misma autoridad. Puede que no opere bajo el mismo don, pero sigue siendo un siervo de Dios, operando bajo el don que Dios le dio. Así que siempre lo recordamos. Y ahora, venga, ¿a qué hora comenzarán los servicios, hermano? A las 7:30, entonces debería estar aquí a las 6:30, para que no interfieran con el resto de la reunión. Comience a repartir las tarjetas hasta esa hora. Así que venga lo más temprano posible, para que no se hayan acabado todas cuando llegue. Luego, cada noche, reparten tarjetas para orar por los enfermos, y eso mantiene a raya la multitud y luego todos se suben unos a otros. 43 Ay, Dios mío. Deberías ver cómo en países extranjeros casi hay que enfrentarse a una milicia. Los he visto atropellar a un grupo de 5 soldados atrincherados, he visto a una mujer saltar sobre los hombros de un hombre y correr directamente, colocándose sobre sus hombros. Desquiciaron a todo el ejército, filas de ellos así, corriendo entre sus piernas, tal vez 4 o 5 mil a la vez, simplemente arremetiendo así, y abriéndose paso a toda velocidad, arrancándote la ropa y todo lo demás, intentando tocarte o algo así. Así que aquí podemos tener orden en pequeñas reuniones como las que tenemos ahora, y hacerlo con decencia y orden. ¿No lo crees? Bien, ahora, mientras leemos el capítulo 5 y el versículo 4 de 1 Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Señor, bendice la lectura de su palabra. Ahora, quiero hablar esta noche sobre lo que se necesita para vencer toda incredulidad. Nuestra fe. 1 Juan 5, 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 45 Ahora, estamos terminando el día de ayer, donde tuvimos 2 grandes campañas aquí en Estados Unidos. Una fue la de los demócratas. Tuvieron la suya en California, y los periódicos estaban llenos de ella. Era imposible encender la radio sin oírla. No importa. Así es el partido. Y eligieron al que consideraban el mejor hombre para su partido, y eligieron al señor Kennedy. Y luego, cuando eligieron al señor Kennedy en su mitin, construyeron la plataforma para que el señor Kennedy fuera el hombre más grande del mundo hoy. Y luego, cuando finalmente eligieron al hombre que querían que eligieran, todos vitorearon y elogiaron al señor Kennedy.
Y ayer, o anteayer, ¿cuándo fue? Cuando el otro partido, el Partido Republicano, eligió al señor Nixon. Bueno, predicaron durante varios días, construyendo una plataforma para el señor Nixon, en su campaña. Y finalmente, cuando el partido eligió al hombre que ellos creían que querían que se postulara para la presidencia de nuestros amados Estados Unidos, la multitud vitoreó y se alegró y gritó y saltó arriba y abajo, porque habían elegido al hombre que vinieron a elegir en esa campaña. 46 Ahora, hemos venido aquí esta noche para elegir a un hombre, y ese hombre es el Señor Jesús. Y estoy tratando de construir una plataforma para él esta noche, para que en las próximas noches de esta campaña podamos regocijarnos y alabar su nombre, porque lo hemos elegido en nuestros corazones para ser nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Sanador. Y primero, queremos construir una plataforma para él. Y ahora, vamos a hablar de la fe y la victoria. Se han ganado muchas grandes victorias en este mundo. Si pudiera enumerarlas esta noche, llegaría a los miles de las grandes victorias que se han ganado alrededor del mundo. Los días antiguos de Roma, Grecia, etc., y los grandes guerreros que han obtenido grandes victorias, hasta que toda la tierra está bañada con la sangre de los mártires. Podría llamar su atención a 2 o 3, solo para comenzar, y cómo actúan cuando se ha ganado esa victoria. 47 Por ejemplo, cuando los alemanes en la última, o la primera, Segunda Guerra Mundial, ganaron la victoria en Francia, y después de asegurar todo, levantaron la plataforma para Hitler. Y Hitler estaba allí, decían, en el Arco del Triunfo. Yo mismo he estado allí muchas veces. Y cuando él estaba allí, decenas de miles de alemanes marcharon al paso de la oca, saludando a su Führer mientras él estaba en la plataforma que le habían construido. Y se dice que el cielo, como una nube durante media hora de aviones alemanes que se acercaban. La gente gritaba, se disparaban armas, sonaban silbatos, sonaban campanas, todo, porque habían ganado la victoria y habían tomado París, tomado Francia. Y aquí hace algún tiempo, en la Conferencia Mundial, la Conferencia Mundial Pentecostal, en Londres, Inglaterra, proyectaban una película de Stalin cuando lo trajeron tras la caída de Alemania y lo llevaron a Berlín. Qué espectáculo ver esos tanques alemanes, o tanques rusos, con las torretas a punto de superarse, perfectamente preparadas para un solo disparo. No entiendo cómo el mundo pudo sobrevivir bajo una conmoción tan terrible al entrar en Alemania. Con esos cañones ligeramente nivelados, y una panorámica, disparando constantemente con esas enormes bolas explosivas de metralla, destrozaron Alemania. Y cuando finalmente se rindieron y entraron, se aseguraron, trajeron una plataforma y trajeron a Stalin en un avión. Cuando aterrizó, los rusos, con esa peculiaridad, se agacharon y subieron. Decenas de miles de soldados rusos entraron, agachándose, ovacionando, gritando y chillando, porque habían ganado la victoria sobre Alemania, porque la habían derrotado. 48 Y algo similar ocurrió el día de la firma de la paz, cuando lanzamos una bomba atómica sobre Hiroshima y volamos en pedazos a 1 millón de personas, y quemamos a una vieja banda hasta que les reventaron el estómago y los ojos. Y entonces Japón se rindió. Y cuando lo hizo, sonaron los silbatos, se dispararon las armas, se oyeron los gritos y todo. Y muchos padres se alegraron de que la guerra hubiera terminado porque así tendrían un poco de descanso. Muchos padres y madres se alegraron de que su hijo volviera a casa. Y fue un gran día. Y cualquier victoria es una superación. Supera el objetivo contra el que luchan. He estado en las selvas de Sudáfrica cazando leones, y aquí está el león que solía creer que era un viejo carroñero y sarnoso, pero al que respetaba por su gran poder asesino. Solo mata para comer. Las bestias pueden atropellarlo todo el día, después de que termina de comer. No les presta atención. Pero cuando mata algo, es patético verlo. Mata al ñu, o a la cebra, o algo. Lo pisa, levanta su enorme cabeza al aire, con la melena peluda alrededor del cuello, y ruge. Oh, he estado a 500 metros de distancia y he visto pequeñas piedrecitas caer del suelo, y de la colina, rodar, con ese terrible grito victorioso que lanza. Encontró algo para comer, lo pisa, lo lame y ruge en la selva. 50 Todo esto no dura. Estas guerras y el derramamiento de sangre regresan de inmediato, porque se ganó de forma equivocada. No puede durar. No habrá paz hasta que Jesús venga y establezca su reino, y el mundo ya no estudiará la guerra. Pero hasta entonces, las naciones están controladas por el diablo, como dice la Biblia. Y lucharán entre sí hasta que Jesús venga. Como fue aquel día, cuando Satanás lo llevó a la montaña alta y le dijo: si eres hijo de Dios, póstrate y adórame, te daré todos estos reinos. Son todos míos. Hago con ellos lo que quiero.
te los daré, si tan solo me adoras. Jesús, sabiendo que heredaría estos reinos en el milenio, dijo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Y Satanás se le echó encima. Mateo 4:8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, Mateo 4:9, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Lucas 4:7. Pues si me adorares, todos serán tuyos. Lucas 4:8. Respondió Jesús y le dijo: quítate de mí, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay un viejo proverbio que es más que un proverbio. No importa quién llegue primero, hay que seguir las reglas del juego o nunca ganarás. Si un corredor está corriendo por la pista, y otro toma un atajo, atraviesa el campo y le gana al otro por media hora, aún así será descalificado al final de la carrera. Tiene que jugar según las reglas del juego o será descalificado. Y así es como debemos actuar. La carrera de la vida que estamos corriendo ahora, tiene que jugarse según las calificaciones de Dios o perderemos al llegar allí. Seamos presidentes, gobernadores, ministros, o de la iglesia a la que pertenezcamos, o de la denominación que seamos, las reglas del juego deben cumplirse. Debemos correr limpio. Debemos jugar según las reglas. Debemos predicar la palabra. Debemos hacerlo de buena gana. Pablo dijo, creo, en Hebreos, capítulo 12. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo hablaba de los Juegos Olímpicos, etc., que se celebraron en Grecia y Roma. Sabía que había que jugar limpio, porque si no, seríamos descalificados. Y esta noche, como cristianos nacidos de nuevo, como creyentes aquí en el tiempo del fin, tenemos que jugar conforme a las reglas. Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, con la mirada puesta en el autor y consumador, Jesucristo. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 52. Inmediatamente después de eso, o antes de eso, él dio el gran capítulo 11 de Hebreos, que presenta a los héroes de la fe. Por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Noé, todos los grandes héroes de la fe, diciendo entonces: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, la incredulidad, que nos asedia. Aquí estamos esta noche, justo a la sombra de la venida del Hijo de Dios, y sin embargo, encontramos a la Iglesia en una condición débil. Debemos ser grandes, fuertes y poderosos guerreros de la fe que sacudan a una nación. Dios nos la da, simplemente la recibiríamos. Así que hay pequeñas cosas sobre nosotros que nos impiden correr. Dejemos a un lado todas esas pequeñas cargas ahora, porque miramos al autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, quien se hizo hombre en la tierra, habitó entre nosotros y se hizo pecado para que por su justicia fuéramos perdonados de nuestros pecados. Se hizo nosotros, pecadores, para que fuéramos hechos su justicia. De otra manera, se hizo yo para que yo pudiera serlo. Él era el Hijo de Dios. Yo era pecador. Tomó mi lugar y se hizo pecador para que yo pudiera ser hijo de Dios. Y cuando vemos eso, debería llamar la atención de cada hombre y mujer a dejar de lado cualquier pequeña charla escéptica. Oh, me encanta eso. Dejemos de lado todo peso y la pequeña incredulidad que tan fácilmente nos asedia. Surge algo pequeño y decimos: bueno, nunca había oído hablar de eso. Búscalo en las Escrituras. Si es la Biblia, quédate con ella. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de su trasposición, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia, obedeció. Y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 53. Ustedes aquí son famosos por sus manzanas, deliciosas manzanas cultivadas en este valle, y otras frutas. Cuando plantan ese arbolito no más grande que eso, solo un pequeño retoño. Todas las manzanas que van a estar en ese árbol están ahí mismo. Ciertamente lo están. Si no, ¿de dónde vienen? Están en el árbol. Y lo plantan en la tierra. Lo riegan, le echan agua. ¿Qué hace ese arbolito? Crece. ¿Y cómo crece? Bebe y extrae agua de la tierra. Extrae más de lo que le corresponde, más que suficiente para llenarla. Extrae justo lo que le corresponde hasta que echa ramas, manzanas, y luego se esconde durante el invierno, evitando que la savia muera en el árbol. ¿Qué inteligencia lo esconde en la tierra durante el invierno? Pongan agua en una taza de hojalata, colóquenla en una cerca y vean si se esconde cuando llegue el invierno. Ciertamente no. Hay una inteligencia que lo impulsa. Esa misma inteligencia que impulsa el agua allí es el mismo Espíritu de Dios que nos ha reunido en esta convención. El mismo Espíritu que nos reúne aquí, bajo los cielos, en Cristo Jesús, para encontrar su bondad y misericordia en las horas que nos aguardan. Oh, Él es real, Dios lo es. Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 54. Ahora, vemos que en este arbolito, se expande. Cuando crece, se expande. Y cuando naces en el reino de Dios, siendo apenas un bebé en Cristo, todo lo que necesitas en esta vida está en ti cuando recibes el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Beber, beber y seguir bebiendo. No te detengas solo al unirte a la iglesia y bautizarte. Simplemente sigue bebiendo hasta que tengas fe para esto, y fe para aquello, y fe para esto otro, y esfuérzate hasta que todas las manifestaciones del Espíritu Santo vivan en la iglesia. Pues es galardonador de los que le buscan diligentemente. 55. Ahora bien, ¿cómo estamos plantados? Estamos plantados en Cristo Jesús. Creo, solo en mi opinión, que Él es la fuente inagotable de vida, que su bondad no se puede agotar. Algunos piensan, ay, detesto tanto invocar a Dios. Eso es lo que Él quiere que hagas. No tienes, porque no pides. No pides, porque no crees. Pide abundantemente para que tu gozo sea cumplido. Eso es lo que Dios quiere, pedir grandes cosas. Pido por cientos de almas en esta reunión. Pido que cada persona enferma que entre por esa puerta salga sana de aquí. Lo creo. Creo que después de que nos vayamos, esta no será otra reunión, sino un avivamiento en Yakima. Satanás me ha mantenido fuera de aquí demasiado tiempo, y creo que ha llegado la hora de un verdadero avivamiento radical en cada iglesia y en todo el país. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Santiago 4, 2. Codiciáis, y no tenéis. Matáis, y ardéis de deseo, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Salí esta tarde, visité diferentes lugares y visité a la gente, con un viejo sombrero de paja puesto, hasta la cara, y así sucesivamente, solo para ver la actitud de la gente. Tienen gente excelente aquí. Tienen algo en que trabajar. Así es. Ahora, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Estamos aquí esta noche para elegir a nuestro Señor Jesús como nuestro Rey en nuestros corazones, nuestro Gobernador, nuestro Dador de fe, nuestro Dios, nuestro Sanador, nuestro Salvador.
Elijámoslo en nuestro corazón y salgamos ahora y presentémonos como candidatos para esta gran elección que vendrá en el juicio, cuando será coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. 57 Vivimos en tiempos maravillosos, pero todo lo que necesitas ya te es provisto cuando crees. Hoy en día, veo que muchas personas, al unirse a la iglesia, especialmente aquí en Estados Unidos, simplemente se vuelven vagabundos. Simplemente, bueno, alabado sea Dios, conocí al hermano Branham, fui salvo, puse mi nombre en el libro, y eso es todo. Simplemente vagabundear, no queremos eso. Nunca fuiste salvo solo para ser miembro de una iglesia. Fuiste salvo para trabajar. No formamos un ejército solo para estar en las esquinas y coquetear con las chicas, con uniformes bonitos. Entrenamos a nuestro ejército para luchar. Y no estamos en un picnic. Estamos en un campo de batalla. Estamos aquí mismo, enfrentando al enemigo de nuestro Señor Jesucristo y al enemigo de nuestras almas. Estemos preparados para cualquier contienda. Me gusta ese salmo de la vida, no seáis como ganado arreado sin rumbo, que tiene que llevarte a un pequeño corral en algún lugar, por aquí, por aquí. Seamos héroes. Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes, dejando tras de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Huellas, que tal vez otro, mientras navega por el solemne mar de la vida, por un hermano desamparado y náufrago, al ver nuestros pasos, recobrará el ánimo. Hagamos algo. Somos epístolas escritas. 58 Ahora bien, hace un tiempo, hace unos años, mi esposa, yo estaba en el estudio y ella vino a la puerta y me dijo, Billy, hay un mendigo en la puerta. ¿Quiere comer? Le dije, dale de comer. Dale algo. Es un hombre. No me importa lo que sea, dale de comer. Comparte lo que tenemos con él. Tiene hambre. Ella dijo, le tengo miedo. Le dije, ay, Dios mío. Abre la puerta y dile que traiga algo de comer. Prepárale algo y dáselo. Así que se quedó en la mesa, lo llamó y luego entró en la habitación. Le tenía un poco de miedo, porque tenía un aspecto un poco sucio, así que salí y le pregunté, ¿cómo está, mi buen hombre? Él dijo, ¿cómo está? Estaba cenando, así que le pregunté, ¿de dónde eres? Él dijo, solo de aquí para allá. Le pregunté, ¿a dónde vas? Él dijo, lo mismo, solo que aquí y allá. Le pregunté, ¿qué propósito tienes en la vida? Él dijo, ninguno. 59 Bueno, así es como la gente entra. Necesitamos algo con un propósito. Tenemos un propósito en nuestros corazones. Tenemos que hacer algo. Ahora, dicen, estamos teniendo un avivamiento. Sí, estamos en el auditorio de la escuela Eisenhower. No dejen que eso les pase a ustedes, a un vagabundo. Nunca podrán llegar a algo así. Levantémonos y hagamos algo al respecto. Aportémonos. Procuremos que nuestra iglesia prospere, que el reino prospere. Procuremos que los enfermos entren aquí. Procuremos que Dios sea orado entre la gente, y que se produzcan grandes señales y prodigios que impactarán a la nación. Estoy convencido de que sucederán cosas aquí que emocionarán a este país, que los sacudirán para el reino de Dios, si cada uno de nosotros se une. ¿Qué estamos haciendo? Construyendo una plataforma para nuestro Señor. Queremos traerlo a Yakima. Queremos traerlo en un gran avivamiento. Y tenemos que elegirlo en nuestro corazón. Tenemos que proponernos algo, tener algo que ver con ello, algo que hacer, algún propósito. No te unes a la iglesia y te dejas llevar. No lo haces así. Siempre, tienes que tener un propósito en lo que haces. Tu esposa dice, bueno, solo soy una esposa. Llama por teléfono. Haz algo. Haz algo para ayudar al Señor Jesús ahora. 60 Ahora bien, hay un momento en que un hombre puede llegar a un punto en que puede tener un propósito. Es algo que lo cambiará. Y eso es, cuando un hombre se encuentra con Dios. Un hombre nunca puede ser el mismo si alguna vez se encuentra con Dios cara a cara. Lo cambiará a pesar de cualquier cosa que pueda hacer al respecto. Un hombre nunca puede ser el mismo después de una vez que se encuentra con Dios. Ahora, esa es la verdad. Tomemos a alguien. Empecemos con Noé. Noé no tenía un propósito definido en la vida. Era un granjero común, en el campo. Y un día Dios se encontró con él, le habló y le dijo que algo imposible de suceder ocurriría. Entonces, desde ese momento en adelante, mientras Noé se proponía en su corazón construir esa arca sin importar lo que dijeran todos los fanáticos. Porque nunca llovió del cielo. Nunca habían tenido ni siquiera humedad sobre la tierra. Era irrigada por manantiales. Nunca había habido una nube en el cielo. ¿Cómo iba a hacerlo?
Bueno, Dios dijo que sucedería, y Noé se propuso en su corazón lograr esto para Dios, y lo hizo. No importaba cuánto se rieran de él, ni cuánto dijeran esto, aquello o lo otro. ¿Cómo va a llover? ¿Dónde llueve, Noé? No lo sé. Muéstrame dónde llueve. No puedo mostrarte, pero cuando llegue el momento, lloverá. Así es. Conoció a Dios. 61 Y cuando tu médico te rechaza y te dice, el cáncer te va a matar, ¿cómo vas a vivir? No puedo decirte cómo será, pero Dios dijo, la oración de fe salvará a los enfermos. Y estará allí. Cierto. Alguien me dijo, no hace mucho, estaba predicando sobre Elías y los cuervos que lo alimentaban. Hice una declaración un poco grosera, y la gente de color me disculpa por esto, pero dije, está mucho mejor. Decían que estaba loco allá arriba, bajo ese árbol. Tenía sirvientes de color que lo atendían todos los días. Cuando quería agua, se agachaba y tomaba algo. Cuando llegaba la hora de comer, un sirviente de color, un cuervo, venía y le traía un sándwich. Y un ministro de cierta iglesia me dijo, ¿de verdad no crees que esos eran sándwiches? Le dije, claro que sí. La Biblia dice que era carne y pan, y yo lo creo. Dijo, entonces quiero preguntarte algo, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacaron esos cuervos? Dije, no le correspondía a Elías averiguarlo. Él solo sabía que Dios le había dicho que lo alimentaría. Los cuervos lo trajeron, él lo comió y quedó satisfecho. Y eso era todo lo que importaba. Santiago 5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 62 Así es la sanidad divina o el poder de Dios, no importa quien intente explicarlo y descartarlo. Dios dijo que así sería, y estará ahí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder es el mismo. Dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cómo vas a hacer esto? No puedo decírtelo, pero Dios dijo que sucedería, y simplemente sucede, eso es todo lo que sé. No puedo explicar cómo una vaca negra puede comer pasto verde y dar leche blanca, pero yo la bebo todo el tiempo, igual. No conozco la mecánica. Pero lo único que sé es que es leche y la bebo. Así dijo alguien. Oh, pones a la gente nerviosa. Están todos emocionados. No sé nada de eso. No puedo decir qué clase de emoción es. Sé que algo cambió mi vida cuando esa emoción me invadió. Alguien dijo, te vas a volver loco. Yo dije, déjame en paz entonces, soy más feliz así que de la otra manera. Así conseguí la salvación. Espero seguir entusiasmado hasta la muerte, porque me lo he pasado de maravilla creyendo en la palabra de Dios y viéndolo confirmarla con todo lo que dijo que haría. Ese es nuestro Señor. Ese es el gran ser. Claro. Creemos. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 63 Cuando Dios se encuentra con el hombre, este cambia. Cuando Noé se encontró con Dios, su único logro fue construir el arca. La gente pregunta, ¿qué haces, Noé? Construyendo un arca. ¿Qué es un arca? Es un barco. ¿Qué es un barco? Es una cosa, viene agua, va a caer del cielo, y Dios va a destruir este viejo mundo malvado. Y todo lo que no entre en esta arca perecerá. Oh, todos deberían llevarlo a un psiquiatra. Hay algo mal en la cabeza de ese viejo hombre. Bueno, ¿qué era? Creyó en Dios. Y un hombre que cree en Dios actúa insensatamente ante el mundo, porque a Dios le agradó lograr esto mediante la insensatez de la predicación. Amén. 1 Corintios 1:21 Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 64 Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bienaventurados seréis cuando os insulten, se burlen de vosotros y os llamen con todo tipo de apodos por mi causa. ¿Veis? Regocijaos y alegraos, porque persiguieron a los profetas que os precedieron. Siempre ha sido así. Cuando se percibe el espíritu de nación, uno se convierte en un verdadero estadounidense. Ese es el buen espíritu nacional. Pero a veces, por cómo van las cosas ahora, la situación se está poniendo bastante fea. Mateo 5:11 Bienaventurados seréis cuando por mi causa os injurien y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5:12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 2 Timoteo 3, 12 Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 65 Estuve en San Ángelos, hace poco en Roma, y un gran letrero antes de entrar decía: mujeres estadounidenses, por favor, vístanse en honor a los muertos antes de entrar. ¿Crees que eso es bastante malo? Un gran líder de cierta nación, después de que terminamos, me preguntó: ¿tienen buenas mujeres en su país? Dije: miles. Bueno, ¿por qué cantan esas canciones sucias sobre ellas? Cada canción que llega, hay algo sucio sobre las mujeres. Dije: esa es la otra cara. No conocen el lado bueno. Leen la página en blanco. Y dije: claro, tenemos mujeres cristianas nacidas de nuevo, mujeres leales y auténticas, jóvenes y mayores, auténticas. Son la gente del reino. De hecho, dije, si fuera a su nación, se lo contaría. Así es, cuando se recibe un espíritu, hace un tiempo, mi esposa y yo íbamos a una tienda y vimos a unas señoras con ropa diminuta e inmoral. Solo vimos a una mujer, entre miles, que vestía cualquier otro tipo de ropa. Mi esposa me preguntó: Billy, ¿qué pasa? Es contra esas mujeres que se visten así. Dije: es el espíritu estadounidense. Bueno, dije, ¿no somos estadounidenses? Dije: sí, somos estadounidenses. Exacto. La nación más grande del mundo. Nos encanta. Pero, aún así, no somos exactamente estadounidenses. Preguntó: ¿qué somos? Dije: somos de origen celestial. Dije: cuando llegamos allá arriba, y ahora somos solo estadounidenses. Podríamos vestirnos como los demás, seguir la misma rutina, dejarnos llevar, flotar con ellos, pero cuando tu espíritu viene de allá arriba, es sagrado. Aleluya. Es diferente. Te hace actuar como lo haces allá arriba. Así es. Así que cuando recibes ese espíritu, te vuelves extraño para esta gente de aquí, te ves diferente. Actúas diferente. Así lo hizo Noé. Habló con Dios y fue transformado, dejando de ser un simple flotador en el mundo antediluviano para convertirse en una criatura de Dios, nacida en el reino para traer un mensaje. Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Como la religión fanática, la gente que vive en santidad, afirma que algo viene de arriba. Y nosotros creemos que no es agua, sino que las aguas de Dios caen cada noche desde arriba, de una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emanuel, donde los pecadores, sumergidos bajo el diluvio, pierden toda su mancha de culpa. El poder y la gloria fluyen de esa fuente hacia su iglesia. Cuando murió y resucitó en la mañana de Pascua, abrió un agujero en los cielos hacia la gloria, para que ésta cayera sobre su iglesia que vino el día de Pentecostés. Ha estado cayendo desde entonces. Lo creemos de todo corazón. Mateo 24, 37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 68 Ahora, fíjense, al colocar su plataforma, tomemos primero a otro hombre. Abraham era un hombre común y corriente. Bajó con su padre de Babilonia y Sinar, en el valle, y vivió allí, en la ciudad de Ur, en la tierra de los caldeos. Y de repente, quizás era un labrador, o un pastor de ovejas, o algo así, un día, estando en el campo a los 75 años, y su esposa Sara a los 65, Dios se encontró con Abraham y le habló de otra tierra mucho más allá. Y le dijo que iba a tener un hijo con Sara, y ella ya había pasado la edad fértil, y había sido estéril toda su vida, y él también. ¿Pero qué iba a suceder? Dios iba a realizar algo, y ese hombre, año tras año, durante toda su vida, se declaró peregrino y extranjero, buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Amén. Un hombre cambia cuando escucha a Dios hablarle. Hebreos 11, 10 Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 69 Escuchen esta semana, escuchen la voz de Dios que les habla. Los cambiará. Disipará toda duda, sabiendo que nuestro Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando lo veamos venir a las reuniones y comenzar a hacer lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, entonces querrán escuchar atentamente esa vocecita. Eso es algo que los cambiará y dirán: sí, Dios. Eso es exactamente lo que dicen las Escrituras. Eso es palabra por palabra lo que dicen las Escrituras. Vayan a casa, tomen sus Biblias, razonen, vean si es correcto. Escudriñen las Escrituras. Tiene que ir desde Génesis hasta Apocalipsis, conectar con la Biblia.
Esa es exactamente su promesa, y escuchen a Dios. Los cambiará. Les dará fe para creer. Esas manos lisiadas se soltarán. Esas piernas se soltarán. Ese cáncer desaparecerá. Esos ojos ciegos se abrirán, y las cosas que Dios prometió se manifestarán. Vivimos en un mundo que se ha alejado de esas cosas, pero esta noche construimos una plataforma para un hombre. Amén. Amén. Como dijo la mujer junto al pozo. Vengan, vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 70. Vengan, vean al hombre sobre el que edificamos esta noche, Señor Jesús, sobre él, porque sobre todo lo demás es arena movediza. Todo lo demás perecerá, pero esa roca, Cristo Jesús, permanecerá para siempre. ¿Lo creen? Sí. Abraham confesó que era peregrino y extranjero. Todos los días de su vida esperó esa ciudad, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Siempre así. Moisés se había alejado de Egipto y se había adentrado en el desierto, vivía bien. Vivía detrás de la montaña, con su encantadora esposa y su pequeño hijo, Gersón, para heredar todas las ovejas de Jetro. Pues, él estaba bien. Iba, simplemente a la deriva con la marea, Israel allá abajo en problemas, llorando, y Dios lo había elegido para liberar al pueblo. Pero él se había alejado de ella. Hebreos 11, 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 71. Ahora, ese es el problema con muchas de nuestras iglesias hoy. Dios nos llamó a un ministerio. Dios nos llamó a ser su pueblo. Dios nos llamó a creer en señales y prodigios. Dios nos llamó a realizar señales y prodigios. Nos llamó a hacer eso, y nos estamos alejando demasiado de ello. Lo que necesitamos es otra visitación de Dios. Oh Dios, envíala aquí en este auditorio Eisenhower. Envía una visitación del Espíritu de Dios. Nos estamos alejando demasiado como lo hizo Moisés. Moisés estaba bien allá atrás. Se estaba ganando bien la vida. La iglesia hoy tiene edificios más grandes que nunca, mejores iglesias, gente mejor vestida, gente que vive mejor que nunca. Pero, oh, hermano, esa no es la cuestión. Esas cosas perecen. Tenemos la victoria. Tenemos que luchar. Tenemos que hacer algo por el reino de Dios. 72. Allí estaba Moisés, viviendo lujosamente, caminando una mañana, y Dios le habló desde aquella zarza ardiente. Ese hombre cambió desde entonces. ¿Qué acto tan radical te impulsa a actuar cada vez que encuentras a Dios? Mira a Moisés. Huyó, mató a un egipcio y huyó al desierto. Y aquí estaba a la mañana siguiente, después de encontrarse con Dios en aquella zarza ardiente, con su esposa sentada a horcajadas sobre una mula, con aquel pequeño Gersón sobre su cadera, con las patillas colgando, con un bastón en la mano, yendo hacia allá, cojeando, gritando y alabando a Dios, guiando su vieja mula con su esposa encima. ¿A dónde vas, Moisés?, preguntó. Bajando a Egipto para conquistar el poder. Una invasión de un solo hombre, pero lo hizo. Lo hizo porque Dios lo dijo y tuvo fe. Éxodo 4, 20. Y Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. 73. Cuando Dios le habla a un hombre, este tiene fe, ambición y un propósito. Cuando Dios le habla a un hombre, le da un propósito. Cuando Dios le habla a un hombre, le da ambición. Cuando Dios le habla a un hombre, le da la fe para hacerlo, para lograr o alcanzar su propósito en la vida, lo que Dios lo llamó a hacer. Él nos ha llamado a ser la iglesia de Dios. Amén. 74. Hagamos de la vida nuestro propósito. Ser la iglesia de Dios. Tengamos ambición, no nos quedemos de brazos cruzados porque los vecinos o los libertarios lo quieran. ¿Qué nos importan los libertarios? Si ellos no lo hacen, hagámoslo nosotros de todas formas. Si el resto de la nación quiere hundirse, es asunto suyo. En Yakima, defendemos a Dios. Queremos a Dios. Queremos alcanzar el éxito. Queremos tener fe. Queremos tener ambición. Creamos en el Señor Jesucristo, porque Él dijo, todo es posible para el que cree. De cierto os digo no si yo, sino que si le decís a este monte, muévete, y no dudéis en vuestro corazón, sino creed que se cumplirá lo que habéis dicho se cumplirá. Lo creo de todo corazón. ¿Lo crees? Mateo 17, 20. Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará,
Y nada os será imposible. Marcos 9, 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 11, 23, porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 75 Él tenía una ambición. Nunca volvió a ser el mismo después de eso. Tenía una ambición. Tenía algo por lo que esforzarse, y tenía fe para lograrlo. Toda su vida, sirvió a Dios para liberar a esa gente. No le preocupaba mientras le fuera bien. Lo que le importaba era esa gente que yacía allí sufriendo. Y Dios dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo, y recuerdo mi promesa con ellos, con Abraham. Y hoy, cuando la iglesia está enferma, las enfermedades se acumulan, y la gente, por orgullo intelectual, etc., se aleja de la sanidad divina, se aleja del Espíritu Santo. Dios todavía escucha el clamor de su pueblo. Alguien tiene que irse. Éxodo 3, 7, y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Porque he conocido sus angustias. Éxodo 3, 9. Ahora pues, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 76 Yakima, levantémonos y resplandezcamos en el nombre del Señor Jesús. Si estás enfermo, dices: estoy enfermo del cuerpo. Dios ha hablado. Dios lo dijo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos. Sanarán. Dios lo ha dicho. ¿Tienes alguna ambición? Bueno, el médico dijo que iba a morir. Eso es lo máximo que sabe el médico. Ha estudiado. Toda investigación médica demuestra que ha hecho todo lo posible por ti. Así que, según la ciencia médica, vas a morir. Pero la oración de fe salvará al enfermo. Encuentra tu ambición. Ten el propósito de sanar para la gloria de Dios. Luego ven con la fe de que lo voy a recibir. Y lo obtendrás. Sí, Señor. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Santiago 5, 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 77 dices: hermano Branham, no lo entiendo. Bueno, ahora, cuando viajo al extranjero aquí hay un gran barco, un dirigible enorme. Lo he volado 7 veces. No digo: oye, piloto, antes de subirme a este barco, dime cuánto alcance tiene cada una de esas hélices, dame toda la mecánica de su funcionamiento. En una tormenta, ¿qué hará? ¿Cuánta potencia tiene? ¿A qué altura puede ascender? Ah, la mecánica. No pregunto todas esas cosas. Sé que el barco cruzó con alguien más. Si cruzó con alguien más, cruzará conmigo. Así que simplemente subo a bordo, busco un asiento y me siento. El piloto se encarga de que llegue. Así es la sanidad divina. No conozco toda la mecánica. No puedo explicarte la mecánica. Nadie más puede. ¿Cómo puede un hombre morir allí y ser azotado, si es el mensajero de Dios para sanar a los enfermos, porque lo cree? No puedo explicarlo, no entiendo cómo funciona. Simplemente me aferro a la promesa, la acepto y digo: Señor, así es. Eso lo resuelve. ¿Lo creen, verdad, hermanos? Claro. Simplemente acéptenlo partiendo de la base de que Dios lo dijo. Ese es el hombre para quien estamos construyendo una plataforma. 78. Antes de terminar, un comentario. Quisiera decir esto. ¿Qué pasa cuando te sometes al médico? Cuando un médico viene y dice que tiene una medicina para ti. Y la tomas y le dices: doctor, siéntate aquí y dime qué contiene esta pastilla. Quiero saber su mecanismo. ¿Cuál es el análisis de esta pastilla? ¿Qué clase de fórmula médica has preparado? ¿Cómo conseguiste esta estricnina? ¿Cómo se hizo? ¿De dónde vino? ¿Y quién la encontró? ¿Y de dónde vino esta glicerina? ¿Y de dónde salieron todos estos otros ingredientes de la fórmula? Lo escribe en griego. Probablemente ni siquiera él lo sepa. Simplemente lo escribe. De acuerdo. Eso es lo que le han dicho. Pero lo único que haces es someterte al médico y tomar las pastillas. Eso es todo. Y si confías en tu médico, lo más probable es que te ayude. 79 Lo mismo ocurre con tomar esta píldora del Evangelio. No puedo contarles todo, pero sé que funciona. Veo que funciona en otros.
Cuando llegue la hora de morir, ¿cómo serás trasladado? Irás a otro mundo y te convertirás en una nueva criatura allí, y nunca envejecerás, ¿volverás a ser un hombre joven? ¿Cómo lo harás? No lo sé. Simplemente me someto a mi piloto en el día de mi partida. Él se asegurará de que llegue bien. Él se encargará del resto. Mis hombros se enderezarán, y me convertiré en un hombre joven, y seré diferente entonces, porque todos los símbolos de la muerte serán quitados de este viejo cuerpo, y seré hecho, tendré un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, porque lo veré tal como es. No digo, Señor, dime cómo lo haces. No me importa cómo lo hagas, solo que lo entienda. Eso es lo principal. Y Él lo prometió, y lo creo. Amén. 80 Él nos prometió un avivamiento. Prometió que estas señales seguirían a los que creen. La oración de fe salvará a los enfermos. No conozco la mecánica. Lo único que sé es que Él lo prometió, y es verdad. He visto a otros pasar por encima y cruzar. Entonces yo también puedo pasar por encima y cruzar, y tú puedes pasar por encima y cruzar. ¿Qué pasaría si el médico viniera y dijera, tiene que extirparle una apendicitis? Tengo que extraerle un coágulo de sangre del cerebro. Pero doctor, dígame ¿cuántos nervios, qué tiene que cortar? ¿Cómo se corta esto? ¿Cómo? No haces eso. Simplemente, estás enfermo y quieres sanar, así que simplemente te sometes al médico y él procede y hace el trabajo. Eso es todo. Lo mismo ocurre con Jesucristo. ¡Ay, Dios mío! Espero que esta noche Él realice una gran operación en toda nuestra fe, ¿no lo esperan? Que nos quite el apéndice roto, todo lo demás, los pequeños carroñeros que nos acechan, los percebes, y que nos ayuden a superar las decepciones y demás esta noche. Simplemente dejemos que Dios obre en nuestra fe y lo saque todo, que se lo lleve todo. Y cuando despertemos a la realidad de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tendremos una fe perfecta en la que trabajar durante la semana que viene. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 81 ¿Creen eso, Iglesia de Dios? ¿Creen que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Están dispuestos a confiar su caso en sus manos? ¿Lo harán? ¿Harán todo lo posible ahora en esta plataforma con el hombre del que estoy tratando de hablar? Él es su Salvador, Jesucristo. ¿Confiarán en sí mismos? ¿Votarán por Él ahora mismo? ¿Lo elegirán como su Salvador y su Sanador ahora mismo en su corazón y dirán, Señor Dios, voy a creer cada palabra de esto? Voy a trabajar con todo mi ser, y todo seguirá adelante. Si veo algo sucediendo en la reunión de esta semana que no entiendo, iré a casa a ver si está en la fórmula. Iré a casa a ver si está en la Biblia, y a ver si Dios lo prometió. Si Él lo prometió, es suyo, es su privilegio creerlo. Es para ustedes. Es una fórmula que Dios les dio. La otra noche prediqué sobre el tema del por qué. ¿Y por qué? ¿Por qué? Les dije que la Biblia tenía una fórmula. En esta fórmula estaba la cura para el pecado y la enfermedad. ¿Les gustaría ver a Moisés? Pues, él tenía la bolsa de Moisés. Ministró a 2 millones de israelitas. Los mantuvo allí durante 40 años, y cuando salieron, no había ni un solo enfermo entre ellos. Si hubiera un médico aquí, ¿les gustaría ver qué receta tenía Moisés? ¿Cuántos bebés nacían cada noche? ¿Qué receta dio Moisés? No tenía transfusiones de sangre ni nada por el estilo para estos casos graves, ni cesáreas, etc. ¿Cuál era la fórmula que tenía? ¿Quieren saber cuál es? Está escrita aquí mismo en Génesis, o mejor dicho, en Éxodo. Está escrito aquí. Yo soy el Señor tu Dios, que sana todas tus enfermedades. Esa era la fórmula que tenía. Ese es el hombre que queremos elegir en para nuestra campaña. Todos los que quieran elegirlo de corazón, para votar por Él como su Señor resucitado, su Sanador resucitado, su Dios resucitado, que murió por ustedes, resucitó al tercer día y está vivo. ¿Lo elegirán? Digan, Señor, entra en este edificio cada noche. Entra en mi corazón. Dame fe y valentía. Dame una ambición. Haz algo por mí. Quiero ser bendecido por tu poder. Levanten las manos, si lo aceptan así, digan, donde quiera que estén. Que el Señor los bendiga. Salmo 103, 3 Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. 1 Corintios 15, 4 Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 83 Ahora, mañana por la noche, si el Señor quiere, estarán aquí para repartir las tarjetas de oración a las 6:30.
Y luego comenzaremos la línea de oración alrededor de las 8:30, alrededor de las 9:30, supongo, o las 9 en punto, y para las 9:30 estaremos fuera. Ahora, pensé que esta noche diría estas cosas, construiría una pequeña plataforma, para que sepan lo que creemos. Creemos en Jesucristo y cada promesa que Él hizo. Creemos que el Nuevo Testamento es un antetipo del Antiguo, que simplemente toma del Antiguo. El Antiguo prefiguró el Nuevo, y las cosas que Dios hizo en ambos están aquí hoy en la forma del Espíritu Santo. La misma columna de fuego, el mismo Dios, la misma sanidad, las mismas bendiciones, el mismo poder salvador. Todo lo que Él fue, lo es hoy y lo será para siempre. Y no creemos que estas cosas residan en el hombre. Creemos que el hombre tiene dones, pero Dios ya compró nuestra salvación y sanidad en el Calvario, y quiero que lo elijas en tu corazón esta noche para decir: Dios, envía tu poder. Envía tus bendiciones. Lo creeré y lo aceptaré como mi propiedad personal. Es una promesa que me das. Éxodo 15, 26, y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Que el Señor los bendiga. Ahora, quiero que se impongan las manos unos a otros, por todo el edificio donde quiera que estén. Si hay aquí alguien enfermo o afligido, la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. La Biblia nunca dijo: las señales simplemente seguirán al hermano Branham, al hermano Roberts, a su pastor o al pastor de otra persona. Estas señales los seguirán plural. ¿Es usted creyente? Diga: amén. Entonces esas señales lo seguirán. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Lo cree? Entonces, cuando oro aquí por todos ustedes, cada uno, no ore por sí mismo ahora, ore por la persona a la que le puse las manos. Diga: Señor, dale a esta persona que toqué con la mano, dale el deseo de su corazón. Diga eso. Diga: dale, si está enfermo, dale sanidad. Si conoce a la persona, diga: sana a esta persona. Y el poder de Dios sanará a cada uno de ustedes. Y mañana por la noche volverán aquí diciendo: hermano Branham, antes de que nada sucediera, antes de ver la gran obra del Espíritu Santo, ya lo he presenciado en mi vida. Él me sanó anoche. Justo cuando intentábamos elegirlo, lo acepté en mi corazón, y algo sucedió. Él me operó anoche, y todas mis dudas quedaron sepultadas en la fuente, y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 85. Mientras inclinamos nuestros rostros. Si hay algún pecador aquí, recuerda a tu Creador ahora, mientras puedas, porque pronto llegará la hora en que no se te permitirá este regreso. Regresa a Dios esta noche. ¿Lo harás? Luego, ve temprano por la mañana a la iglesia y di: pastor, regreso ahora. Quiero retomar mi comunión. Si eres pecador, ve a la iglesia de tu elección y di: bautízame, pastor. Quiero ser miembro de la iglesia. Quiero servir a Dios. Y mañana por la noche, busca a 4 o 5 pecadores más y tráelos de vuelta. Observa si el Espíritu Santo no se mueve en la audiencia, si produce a Jesucristo tal como fue ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 86. Nuestro Padre Celestial, sobre la base de tu palabra, sobre la base de tu sangre derramada, sobre tu sufrimiento vicario en el Calvario, tu triunfo sobre la muerte, sobre el infierno y la tumba, y sobre Satanás, todas las obras de Satanás, desde el pecado hasta sus atributos, a la enfermedad, y a las decepciones, y las frustraciones nerviosas, y todo el cansancio sombrío que lo acompaña, todas las dudas y cosas. Construimos tu plataforma aquí esta noche para tu amado Hijo, el Señor Jesús. Lo estamos eligiendo, Señor, para esta campaña. Y estamos felices, Señor. No hay otro que queramos. No queremos a nadie más que a Jesús. Lo amamos. Creemos en Él con todo nuestro corazón. Lo hemos elegido como nuestro Salvador, ningún otro Salvador. No hay iglesia, ningún credo, ninguna denominación, ningún pastor, ningún papa, ningún sacerdote, ningún rabino, no hay nada que pueda salvarnos fuera de la sangre de tu Hijo Jesús. Él es nuestro Salvador.
Lo amamos, y sabemos que la sanidad divina es tuya. Te pertenece. Porque leemos en el Salmo 103, 3. Yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Por eso, Señor, te encomendamos nuestro caso. Tú eres nuestro médico, nuestro gran médico. Estás aquí esta noche. Tus hijos creyentes obedecen tu palabra, imponiéndose las manos unos a otros, desde el ministro hasta los laicos de la iglesia, todos, pastores, evangelistas, todos con las manos sobre otros, las amas de casa, los niños, todos con las manos sobre otros, porque creen en aquel que todos elegimos, nuestro Señor, nuestro Sanador. Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. 87. Ahora, Satanás, sabes que estás consciente, y de todos modos no eres más que un engaño, y Dios llamamos a tu mano elegida en su corazón, como sanador, como salvador, como rey, como gobernante, señor, propiedad, gobierno. Ahora, tienes que salir, Satanás, más vale que te prepares para irte, porque tienes que hacerlo. La palabra de Dios debe cumplirse. Así que te conjuro, por el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, por sus sufrimientos vicarios y victoria, quien te roba, o te despoja de todo derecho legal que tenías. Ya no tienes derechos legales. Eres un ser derrotado, y te conjuramos por Jesucristo, sal de este pueblo, déjalos, ya que se tienen las manos encima unos a otros. En el nombre de Jesucristo, sal de ellos. Los libero para la gloria de Dios. En el nombre del Señor Jesús. 88. Con la cabeza inclinada. Sintiendo su bondad acercándose. Créanlo, por muy gracioso que parezca. No nos guiamos por lo gracioso que parezca, nos guiamos por lo real que es. Es la palabra de Dios. Fue un poco gracioso que Noé dijera que iba a llover, pero llovió. Sonó gracioso que Abraham buscara una ciudad y dijera que tendría un bebé a los 100 años, pero Sara tenía 90, pero lo tuvo. Fue gracioso que Moisés dijera que bajaría a Egipto para tomar el control, pero lo hizo. Dios lo dijo. Fue un poco extraño que los niños hebreos dijeran, nuestro Dios puede librarnos de este horno de fuego. Y lo hizo. Daniel salió vivo del foso de los leones, después de haber pasado la noche con leones feroces hambrientos. Pero lo hizo. Juan salió de un tanque de aceite después de haber sido quemado durante 24 horas, pero lo hizo. Lázaro salió de la tumba después de estar muerto durante 4 días, pero lo hizo. Jesús resucitó al tercer día después de ser crucificado, y su cuerpo fue embalsamado por una lanza romana. El testigo de la tierra dijo, está muerto. Dios dijo, está muerto. La naturaleza dijo, está muerto. La tierra dijo, está muerto. Los romanos dijeron, está muerto, y todo decía que estaba muerto, y que vivía de nuevo para siempre. ¿Cómo lo iba a hacer? Pero lo hizo. Daniel 3, 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel 6, 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Por cuanto delante de él se halló en mi inocencia, y también delante de ti, oh rey, ningún mal he hecho. Juan 11, 39. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Juan 11, 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, y dejadlo ir. 1 Corintios 15, 4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 89. Dios te sana ahora, así que tienes derecho a ella. ¿La aceptas? ¿Aceptas tu sanidad? No me importa lo lisiado que estés, lo ciego que estés, lo que te pase, no me importa. Te pondrás de pie ahora mismo y dirás, ¿acepto mi sanidad sobre la base de la palabra de Dios? Ponte de pie si lo crees. Amén. Eso es bueno. Maravilloso. Bien. Bien. Ahora. Ahora, tú que no estabas enfermo, y tú que quieres aceptarlo como Señor en tu corazón, la plataforma, quieres elegir a Jesús para que sea el gobernante de esta campaña, para que sea el sanador en esta campaña, para que sea el Señor en esta campaña. El resto de ustedes, pónganse de pie, eso lo hará. Digan, lo acepto como mi Señor, mi sanador, mi todo, mi salvador y todo en esta campaña. Maravilloso. Todos de pie. Está bien. Creo que veremos algo aquí. ¿Cuántos lo sienten? ¿Cuántos lo creen? Lo creo con todo mi corazón. 90. Mientras lo alaban, canten un acorde. Lo amo, lo amo. ¿Conocen esa canción? Bien, todos juntos.
lo amo, porque Él me amó primero y compró mi salvación en el Calvario. Cantémosla ahora. Me amó primero y compró, no olviden mañana a las 6:30, tarjetas de oración. Espero grandes cosas del Señor. En el Calvario. 91. Al inclinarnos, vamos a dirigir el servicio a nuestra campaña, o a su gerente, el hermano Roy Borders. Recuerden que las tarjetas de oración se repartirán esta noche a las 6:30 aquí en el auditorio, y la oración por los enfermos comenzará mañana por la noche. Bien, que el Señor los bendiga hasta que nos veamos de nuevo. Hermano Borders.